si llegaste hasta acá es porque estás estudiando sistemas de ecuaciones. Te voy a enseñar el método de reducción en nada más que 5 minutos. Comencemos. Bueno, lo primero, los métodos para resolver sistemas de ecuaciones son variados. Se pueden reconocer por lo menos 5. Dentro de ellos, creo que uno de los más utilizados es el método de reducción. El nombre que hace referencia a la reducción es porque en realidad los sistemas tienen muchas variables y tú los vas dejando en menos variables. Acá les voy a presentar un ejemplo donde formamos un sistema de 2 ecuaciones y a través de una reducción somos capaces de eliminar una de ellas y nuestra ecuación se transforma en una ecuación de primer grado que es más simple. De ahí el nombre de reducción. O sea, lo que hacemos es reducir una incógnita. Y si tenemos 2 y reducimos una, se transforma en una ecuación de primer grado y eso es muy simple de resolver. Ahora, te digo que antes de resolver el sistema de ecuaciones, normalmente tienes que pasar por una parte que es más difícil que el método de reducción. Esa parte más difícil es la traducción del lenguaje verbal al lenguaje matemático. En realidad, la resolución de un sistema a través de los variados métodos que existen no es el problema, ¿ya? Porque esos procesos son relativamente mecánicos. Pero la traducción del lenguaje verbal al lenguaje matemático para formar el sistema en realidad es el verdadero problema, ¿ya? Pero en esta ocasión vamos a hacer un problema relativamente simple. Vamos a llegar a nuestro sistema y te voy a enseñar a reducir. Comencemos. El problema dice así. Se trata de la búsqueda de 2 números. Si el primer número se restara con el doble del otro, obtendríamos 3. Ahora, si el primer número se triplicara y se restara con el otro, ahora nos daría 14. La pregunta es, ¿cuáles son esos números? Ahora, vamos a seguir 3 pasos, ¿no es cierto? Y el último paso es el que te quiero enseñar, que es la reducción. Pero de todas maneras te quiero advertir que cuando resuelves sistemas de ecuaciones, resolver el sistema no es lo más difícil. Lo más difícil es la traducción del lenguaje verbal a matemático. Comencemos. Los 3 pasos son los siguientes. Lo primero que vamos a hacer es asignar a los valores desconocidos del problema, ¿no es cierto?, una incógnita. Luego, una vez que tengamos definida quiénes son las incógnitas, los valores desconocidos, vamos a hacer la traducción al lenguaje matemático. Y de ahí va a aparecer lo que nosotros llamamos el sistema. Y por último, te voy a explicar el método de solución, ¿no es cierto?, que en este caso va a ser el método de reducción. Comencemos. Al leer el problema, entendemos que hay 2 números que se desconocen. Si al primero le sumo esto, si al segundo le resto lo otro, entonces vamos a asignar como primer paso x a el primer número. Se habla de un número y le vamos a llamar y a el otro número. Lista la primera parte. La primera parte consiste en asignar asignar incógnitas a los valores desconocidos. En este problema solamente se habla de 2 números que se desconocen. Vamos al paso número 2. Para el paso número 2 tenemos que ir leyendo como si se tratase de un karaoke. Dice, si a un número se le resta, entonces acá tenemos a un número, se le resta, hasta ahí vamos, con el doble de otro. O sea, con el doble de otro. No puedo poner x porque estaría hablando del mismo número. Tengo que poner y para hacer la idea de que estamos hablando de otro número. Entonces tenemos que, si a un número se resta con el doble de otro, el resultado da 3. Ahora, hay una segunda idea, viene después de esta y dice, si el primer número para mí se llama x, se triplica, ¿cierto? Si el primer número se triplica, ahí está triplicado el primer número, y se restara con el otro, al otro yo le puse y. Esto daría ahora 14.
Creo que esa es la parte más complicada de un problema, la traducción del lenguaje verbal al lenguaje matemático. El paso número 3 que viene ahora es aplicar un método de solución. Como te dije al principio, en realidad hay varios métodos. Nosotros vamos a usar específicamente el de reducción. Bueno, y funciona de esta forma. Tienes que tomar la decisión de qué variable, ¿no es cierto?, de las dos que hay, estas incógnitas, ¿cuál de ellas la quieres reducir? ¿La quieres eliminar? Reducir de 2 a 1. Voy a tomar la decisión y en este caso voy a eliminar a x. ¿Ya? Voy a eliminar a la variable x. Entonces, para hacer eso, miramos el coeficiente de x de la otra ecuación y multiplicamos todos los valores de esta ecuación por el opuesto de ese número. Como es un 3, el opuesto es menos 3. Entonces nuestro sistema adquiere esta forma. Entonces multiplicamos por menos 3, da menos 3x, multiplicamos por menos 3, da más 6, multiplicamos por menos 3, da menos 9. Y a la otra ecuación no le hemos hecho nada. Ahora, finalmente, lo que haces en este método es sumar las dos ecuaciones, término a término. Y si sumamos, aquí se produce una cancelación y hemos reducido la variable x. La reducimos, se fue. Queda solamente ahora una variable. Si acá trabajamos con esto, ¿no es cierto? Esto nos daría 5i. Y ahora estos dos si los trabajamos, 14 menos 9 nos daría 5. Y ahora pasamos dividiendo y sabemos que el valor de i es 1. Finalmente, una vez que se sabe uno de los valores, se reemplaza este valor en cualquiera de las ecuaciones anteriores, en cualquiera. Y así obtenemos el valor de la otra incógnita. En este caso, este valor i lo vamos a reemplazar en asterisco. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. X menos 2 por 1 igual a 3. Eso sería menos 2, pasa al otro lado, así que x vale 3 más 2 y luego finalmente x vale 5. Este es el valor de y, este es el valor de x. Listo, y hemos resuelto el sistema de ecuaciones por el método de reducción. Y recuerda que lo aprendiste en nada más que 5 minutos. Nos vemos en el próximo video.